Hola, ¿cómo están? Soy Juan Fidel de la Corporación 5 Soles y hoy continuamos con el último capítulo del libro Autista y Logistic de Kate White. En esta videosíntesis hemos revisado los conceptos de cómo introducir a nuestros hijos que se encuentran en el espectro a un ambiente nuevo, en un ambiente donde el cual ellos puedan sentirse cómodos y participar con nosotros para poder establecer una comunicación y poderlos ayudar a acercarse más a nosotros. El capítulo 12 en particular trata sobre la introducción de nuevas comidas. Que como todos sabemos, nuestros hijos que se encuentran en el espectro son unos individuos que son bastante exclusivos en su alimentación, tienen ciertas condiciones en su alimentación que a veces nos hacen complicado introducirles nuevas comidas. A veces se sienten de alguna manera amenazados o disgustados a la introducción de cierto tipo de comidas. En este capítulo pueden encontrar todos los temas que se trabajan con respecto a la alimentación, en particular de los niños que se encuentran en el espectro. Hay que entender ciertas cosas. Nuestros niños que se encuentran atravesando trastornos generalizados del desarrollo o algún diagnóstico de autismo leve, medio o profundo, ellos pueden estar en algún momento inestables en cuanto a la alimentación debido a que son sensibles a algunos alimentos. Por medio de estudios se ha determinado que los niños que se encuentran en un diagnóstico del espectro autista son 4 veces más propensos a tener problemas gastrointestinales, a saber como inflamación del abdomen, tener estreñimiento, tener infecciones intestinales. Y eso pues se debe a varias condiciones que pueden estar atravesando nuestros hijos en un determinado momento. En este capítulo pues se analizan todas estas condiciones que pueden estar trabajando nuestros hijos y hacer una revisión de cómo esto afecta su vida, su interacción con nosotros. Por ejemplo, con respecto al gluten y la caseína, hay algunos estudios que dicen que el gluten y la caseína pueden tener un efecto mayor en los niños que se encuentran en el autismo, a saber de que los niños que se encuentran en el autismo aparentemente tienen una situación que se llama el síndrome del colon permeado, que es una condición que se ha generado en el intestino de los individuos que se encuentran en el espectro, que causa que no puedan filtrar correctamente las proteínas del gluten y de la caseína, y esto ocasiona que en el cuerpo del niño, en más particular en el cerebro, se generen unas especies de pseudomorfinas, haciendo que nuestros hijos se encuentren de un aspecto más letárgico o de pronto más idos después de que ingieren algún tipo de alimento que le puede causar esta situación. El azúcar en particular. El azúcar también está relacionado con el gluten y la caseína. El síndrome del colon permeado está asociado, según esta información pues se encuentra en internet, está asociado al crecimiento anormal de un hongo que se llama cándida. Este hongo causa el síndrome del colon permeado. Entonces, el consumo excesivo de azúcar procesada, azúcar blanca, helados, todo eso, puede causar que ese hongo se exacerbe mucho más. Entonces, al exacerbarse, pues se incrementa más la condición del colon permeado. Esta condición del colon permeado, según lo que
he leído y de lo que se encuentra en diferente información, puede causar que se cause la absorción de más de este tipo de proteínas y de elementos que pueden ser perjudiciales para nuestros hijos. Luego, entonces, al reducir el consumo de azúcares, podemos causar también que se reduzca la cándida y el colon mismo se repare, evitando así que se generen muchos más ese tipo de drogas, pseudodrogas, en el organismo de nuestros hijos. El azúcar, como todos los organismos, lo necesitan para pensar. Esto hace también que nuestros niños no se sientan bien físicamente después de tomar azúcar, porque los va a hacer mucho más hiperactivos, debido a que los va a tener con más energía. Esto va a causar que generen estados de ánimo, lo que se llama en inglés el sugar rush, que es un subidón de azúcar, donde están muy hiperactivos durante unos 10-20 minutos y después viene una depresión o una tristeza porque se acaba la energía. Entonces esto hace que nuestros hijos precisamente aumenten sus comportamientos estereotípicos, como correr de un lado al otro, como mover las manos, sobre todo después de que ingieren alimentos con alta azúcar. Entonces, mantener el control sobre las azúcares procesadas y las azúcares ligeras permite que nuestros hijos se encuentren más concentrados para interactuar con nosotros y de esa manera también reducir el consumo de azúcares para reducir la condición del hongo que causa el síndrome de colon permeado. En particular en mi caso, mi hijo cuando estaba pequeño era muy metódico en la hora de comer y no nos comía ciertas comidas. A saber, pues antes de que me dieran el diagnóstico del niño que se encontraba en el espectro, él comía muy regularmente sus cosas y solamente comíamos frutas. Aquí en nuestro hogar son, digamos, tratamos de ser muy naturales y tratamos de incentivar mucho el consumo de leche. Él no nos comía leche, no nos comía quesos, no comía nada así de ese tipo de proteínas, no comía huevo, no comía muchas condiciones. Y pues cuando nos dieron el diagnóstico, pues imagínate, pues me sentí bastante abrumado, y pues cuando conseguí esta información, pues empecé a hacer una regulación de la dieta como una manera de poderle ayudar de alguna manera. Entonces empecé a tratar de crear una dieta de alguna manera que le pudiera ayudar, suprimiendo gluten, caseína, azúcares, y esa vez pues lo hice así, digamos, de una manera muy abrupta. ¿Eso qué causó? Pues causó que el niño se generaran inconvenientes a la hora de comer, porque siempre quería ciertas cosas, quería ciertas condiciones. Entonces eso generaba más choque, menos interacción con el niño. Entonces una de las recomendaciones que hacen particularmente en el libro es, cuando se vaya a hacer una modificación a la dieta, retirar lentamente aquello que se quiera retirar, para que así esa dependencia que el niño tiene a ciertos alimentos, los niños tienen a esos alimentos, pues entonces vayan poco a poco limitándola o reduciéndola, y no sientan tanto ese desapego. También particularmente en nuestro caso, después de tratar diferentes dietas, viendo que pues en particular no veía mayores progresos en el comportamiento de mi hijo, ni reduciéndole el gluten, ni agregándole ciertas condiciones, permití, en mi caso particularmente, que mi hijo escogiera su propia dieta. Esto es particularmente, como dicen, radical, pero es una de las cosas que se puede ver a la observación. Muchos niños también saben, pues, precisamente por la sensibilidad de los alimentos, que puede que sus alimentos le estén haciendo algo mal.
Entonces tenemos que observar qué alimentos no le agradan. Puede ser que no le agraden porque hay una condición de sabor que no les agrada debido a que son muy sensibles a determinados sabores o a determinados olores. Entonces, observando a qué alimentos le pueden servir, ser cómodos para él, para ellos, ¿sí? Podemos ir cuadrando la dieta, observando precisamente estos lineamientos, tratando de buscar unas azúcares que no sean de fácil digestión, como unas azúcares integrales. Cuando nos referimos a azúcar, no solamente se refiere al azúcar procesada, que es la que viene en bolsita, que le agregamos al café, también nos referimos a las azúcares tipo pastas, tipo arroz, tipo maíz, tipo yuca, tipo papa, que son azúcares que el cuerpo procesa para obtener energía. Dependiendo pues ese tipo de nivel de azúcares, si son azúcares ligeras, intermedias o gruesas, el cuerpo obtiene la energía durante el día. Entonces, si la dieta está muy basada en frutas, si está muy basada en arroz, en pastas, van a ser azúcares que se van a procesar muy rápidamente, causando lo que ya sabemos, y va a causar que haya un subidón de energía y un proceso, digamos, de depresión por la falta de energía después de que se han consumido ese tipo de energía. En particular, mi hijo mismo escogió la dieta. No sé si, pues nosotros vivimos en Villavicencio, Colombia, y aquí es muy popular usar dos tipos de comida típica en el desayuno, que son los envueltos de arroz y los envueltos de mazorca. Mi hijo en particular, en particular le encantó mucho los envueltos de mazorca y los envueltos de arroz en una proporción bastante pequeñita. No era a que fuera a comer bastante, en su porción natural. Comía su envueltico de arroz, mantenía completamente energético durante la mañana, conectado, no se sentía fatigado, y son azúcares que son intermedias y que le permitían mantenerse, digamos, bien para poder realizar los ejercicios y las terapias que se le realizaban a él. También él mismo escogió la reducción de la leche, tanto así que a la fecha él solamente toma una vez al día leche, que es media porción de leche con Milo en la mañana. Durante el día no vuelve a ingerir leche, ni queso, ni nada de eso. En quesos es particularmente, por ejemplo, a nosotros por cultura nos gustaba comer mucho queso. Acá comemos diferentes tipos de quesos: cuajada, queso doble crema, queso costeño, queso mozzarella para diferentes cosas, parmesano. Sin embargo, él en sus inicios no le agradaba ningún queso en particular, entonces nosotros lo limitamos, le manteníamos esa situación aparte, hasta que un día fuimos a cierta parte en Santander, le gustó un queso particular allá por el sabor, comió, y nos dimos cuenta que en particular no era que tuviera una condición, digamos, una creencia o un problema con respecto al consumo de queso, sino que particularmente sus gustos son diferentes a los nuestros, y eso a veces como padres nos cuesta trabajo entender que nuestros hijos puedan tener gustos diferentes. En lo particular, el aguacate y el brócoli para mi hijo son obligatorios. Le encanta mucho. El aguacate es muy bueno para las grasas monosaturadas. A mi hijo particularmente le gusta el aguacate, el brócoli, las ensaladas, ¿sí? Que eso en particularmente
casi a ningún niño le agrada. Y para él el sabor, lo más particular es el brócoli. Le encanta mucho el brócoli, el coliflor, y son cosas que se le han fomentado de manera natural que quien quiera. Por ejemplo, en particular, para una cosa que pues de pronto fue mucho más fácil aceptar con mi hijo que se encuentra en el espectro, a mi hija neurotípica, que ella no le gusta el aguacate. Traté de motivarla a la manera antigua de que comiera aguacate, porque para mí era muy bueno y para muchas personas en diferentes partes el aguacate es muy bueno, pero para ella no le agrada el aguacate. Luego entonces tenemos que entender que hay diferentes personas que tienen diferentes gustos. Podemos motivar a que se les presenten nuevas comidas, ¿sí? Pero no podemos imponer lo que ellos quieren comer o sienten agrado a comer. Y es una de las cosas que particularmente tenemos que entender a partir de ahora. Vamos a introducirle a nuestros hijos una nueva comida, porque lo más importante es establecer ese tipo de comunicación, ese lazo que nos vamos a desarrollar con nuestros hijos. Y la comida es en todos los lugares un momento donde podemos interactuar mucho con nuestros hijos. Lo más importante que hay que tener en cuenta es no tomar ninguna decisión con respecto a la dieta de nuestros hijos sin el apoyo de un profesional de la medicina, es decir, que un médico detecte que si nuestros hijos son sensibles o no al gluten, a la caseína, porque podemos estar haciéndole un perjuicio en vez de un beneficio. Otra de las condiciones que a veces nosotros como padres tomamos para apoyar a nuestros hijos es hacer las mismas dietas que ellos necesitan para su vida. Por ejemplo, si ellos son sensibles a la caseína, son sensibles al gluten, entonces tratamos de que no solamente nosotros, sino todos en el hogar consuman de los mismos productos. Esto, pues, si bien es muy altruista, también puede causar problemas en toda la familia, incluso en nuestros propios cuerpos, porque podemos nosotros también estar necesitando de ciertos elementos para poder funcionar y trabajar y apoyar mejor a nuestros hijos. En esto pues, me encanta comentar una historia en particular que nos le pasó a una familiar. El esposo es un trabajador del campo y ella, pues, por una lesión que tenía en la espalda, ella no podía continuar en las labores del campo. Luego entonces ella vivía en el pueblo y en particular pues el médico le mandó a que tenía que bajar de peso y empezó a hacer una dieta de bajas calorías para poder bajar. Entonces invitó al esposo para que la acompañara a hacer esa dieta de bajas calorías. Después de un mes pues vio que el esposo se estaba adelgazando muchísimo, no entendían la razón, entonces se fueron para el médico y se pusieron a revisar y pues el médico le dijo, no, señor, usted está desnutrido, pero ¿por qué voy a estar desnutrido si estoy alimentándome bien, mis tres comidas al día, en mi merienda? ¿Por qué me voy a sentir desnutrido? Y dijo, entonces el doctor les estuvo preguntando y pues determinaron que él estaba haciendo la misma dieta que la esposa, una dieta de bajas calorías, cuando su trabajo, por ser un trabajador del campo, que requería cortar leña, ordeñar vacas, trastear muchas cosas, caminar grandes distancias en el campo, pues eso consumía muchísima energía. Él tenía que estar realizando labores de alrededor de 3.500 calorías por día, mientras que la dieta que estaba ingiriendo la esposa era una dieta de 1.500 calorías para ella. Entonces, imagínense, tenían un déficit de 1.500 calorías para el cuerpo del esposo. Luego, entonces, eso lo estaba perjudicando a él y, pues, por obvias razones también la perjudicaba a ella porque, pues, el esposo se estaba enfermando. Entonces, hay que entender que las dietas no son todas iguales para las personas. Debemos recurrir a los profesionales para que determinen qué dieta necesita nuestro hijo y tratar de observar
cómo podemos beneficiar a nuestros hijos y también beneficiarnos a nosotros con ese tipo de dieta. En particular, yo creo que el control de azúcares para todos es muy bueno, el control de grasas también lo es, porque nos permite mantener una salud y una movilidad lo suficientemente buena para poder interactuar no solamente con nuestros hijos, sino con todas las personas. Bueno, continuando, existen dietas específicas para cuando se encuentran en el espectro, donde están las dietas sin gluten y sin caseína, las dietas específicas de carbohidratos y dieta ecológica corporal. En general, sin importar la dieta que se escoja, la dieta que se recomienda por parte de los profesionales, lo primero que hay que hacer para ayudar a nuestros hijos es prepararnos para poder empezar ese nuevo, digamos, esa nueva jornada con respecto a la dieta y la alimentación. Para aquellos que hayan tenido de pronto algún problema personal con el colesterol, con el azúcar alta o con la tensión, pues los médicos, o con la obesidad, pues, ¿no? Los médicos pues nos dan una dieta que debemos seguir si queremos obtener ciertos resultados. Al igual que con nosotros, con nuestros niños, tenemos que prepararnos para empezar esta dieta para que obviamente podamos continuar con ella y así vernos beneficiados. Empezar la dieta cuando el niño se encuentre listo y cuando tú también te encuentres lista. Lo más importante es despejar todas las dudas con respecto a la dieta, conocer todo lo referente a el colopermeado, la caseína, el gluten, por ejemplo, a otros elementos como el glutamato monosódico, diferentes situaciones y hormonas que se pueden encontrar en la comida y que pueden beneficiar o perjudicar en la alimentación de nuestros hijos. Educarnos en la cocina, por ejemplo, enfocarnos en las comidas que nuestros hijos pueden comer y qué recetas se les pueden preparar. Hay que tener la cocina preparada pues para ellos, qué elementos nos pueden beneficiar. Puede sonar un poco costoso, complicado, pero a la larga va a ser mucho más beneficioso cuando tengamos una muy buena y correcta interacción con nuestros hijos, donde podamos llevar una vida mucho más cómoda y más feliz con ese ser que se encuentra en el espectro y que nosotros queremos que se acerque a nosotros y participe más con nosotros y que pueda tener una vida plena y feliz alrededor de nosotros. Otra cosa importante es explicarle por qué se está cambiando la dieta. Muchas veces nosotros tomamos la decisión unilateral de hacer las cosas porque pensamos que nuestros niños no van a entender. Como ya vimos en capítulos pasados, en los videos pasados, aunque ellos no entiendan, la manera como nosotros lo explicamos, la manera amorosa como nosotros le digamos, va a hacer que ellos se sientan confiados en que estamos haciendo lo mejor para ellos. No subestimen el poder de la explicación con respecto a esta parte de la dieta. Lo más importante es tratar de evitar la comida chatarra. Todo lo que sea de paquete, todo lo que viene procesado, sucaritas, cereales procesados en caja, chitos, mejor dicho, ahí está claro, papas fritas, de paquete, preferir todo lo hecho en casa. No tiene que ser en particular que sea de ciertas marcas en particular, preferiblemente lo que sea natural, de aquello que se consiga en los mercados locales, preparar cosas en casa. Pues en lo particular, pues de lo que he conocido, en mi caso, por vivir en un área como Villavicencio, todavía tenemos la oportunidad de conseguir productos naturales cerca. La preparación de la comida es totalmente natural en la casa, con los productos naturales, muy bajos de condimentos, porque así siempre nos ha gustado y pues eso nos ha beneficiado también con la alimentación de mi hijo.
De lo que conozco de otras personas, por ejemplo, amigos que asistieron conmigo al curso Sunrise en Estados Unidos, ellos no tienen la ventaja que tenemos nosotros acá en Colombia de adquirir productos naturales en el mercado local. Ellos generalmente consiguen tomates enlatados, no tienen acceso al aguacate como nosotros tenemos acá, o al brócoli. Generalmente son brócolis que vienen procesados al vacío y congelados, que llevan un proceso químico. Digamos, tratar de buscar lo más cercano a lo natural. Aquí en nuestro país pues tenemos la ventaja de que todavía podemos conseguir alimentación digamos directamente de la granja y tratar de alimentarnos con ese tipo de recursos, preparando dietas realmente balanceadas, no tiene que ser algo exagerado, balanceadas, una porción de un niño, tenerla en cuenta. Muchas veces sucede que pues, los niños les encanta algún alimento que pueda que les beneficie. Por ejemplo, a mi hijo le puede encantar muchísimo el brócoli, de algo muy particular que tiene él es que le encantan las ensaladas. Nosotros no podemos dejarlas, si vamos a comer todos ensaladas en la mesa, no podemos dejar las ensaladas servidas en la mesa porque nos quedamos sin ensalada. Eso pues en particular pues qué chévere que el niño come mucho ensalada, pero pues como la ensalada pues, que lleve brócoli, que lleve cebolla, que lleve limón, pues si se pasa de la porción, pues eso le va a irritar su estómago. Entonces hay que mantenerle también sus porciones controladas para que de esa manera pues no se presenten problemas estomacales por obviamente consumir una comida mucho más allá de lo recomendado, ¿no? Entonces tengamos en cuenta eso también, que hay que educar a nuestros hijos como cualquiera. Lo más importante es eso, entender que ellos son personas como cualquier otra persona, que necesitan ser educados y que pueden ser educados y que ellos están ávidos de ser educados, que quieren comunicarse con nosotros. Solamente necesitamos amarlos y entenderlos y querer comunicarnos con ellos. Estrategias de cómo introducir nuevos alimentos a nuestros hijos. Hay que recordar que es igual que para nuevas situaciones. Vamos a mostrar una manera de hacer el protocolo Sunrise para la introducción de nuevos alimentos. Les recomiendo muchísimo que adquieran el libro, en particular porque vienen ejercicios, viene el checklist de qué es lo que puedes hacer, puedes encontrar que te puede beneficiar. El libro lo pueden adquirir en Amazon, Kindle. Ahí pues el único inconveniente es que pues solamente se encuentra en inglés, pero en el Kindle viene una parte de traducción donde uno puede traducir y puede entender ciertas cosas. Si no, pues si alguien en la familia conoce algo de inglés, pues puede beneficiarse mucho utilizando esa información. Por lo tanto, les recomiendo muchísimo que hagan ese checklist, esos ejercicios que vienen ahí, que permiten desarrollar muchas técnicas para poder introducir nuevas comidas o introducir nuevas situaciones. Entonces, en particular, de introducir nuevas comidas, es importante estar relajado y no presionar a nuestros hijos para presentarles un nuevo alimento. Eso es como cualquier otra persona, o sea, si tratamos de forzar a hacer algo a alguien que no le agrada, pues inmediatamente va a cogerle más resquemor, más problemas. Cuando mi hijo no estaba diagnosticado, él iba al colegio y pues por la creencia de que los niños tenían que comer de todo lo que se les sirviera, fue presionado por parte de las profesoras, y no fue de mala intención, sino son las creencias que existen muchas veces en los colegios. Y a él le gustaban las sopas que preparábamos en la casa, pero no le gustaban las sopas que preparaban en el colegio. Cuando nos enteramos pues que estaban presionando al niño, pues ya era demasiado tarde. El niño empezó a cogerle rabia a las sopas del colegio y a las sopas de la casa. Por eso tuvimos que utilizar todo este protocolo para incentivarlo a comer nuevamente aquellas cosas que le gustaban, como el sancocho, la sopa de arroz, la sopa de verduras, ¿sí? Porque pues a él le gustaba un tipo de sopa un poco más concisa, que tuviera mucho más cositas y no más tipo caldito.
Lo más importante entonces que hay que hacer es entender estos pasos. Son más o menos unos 4 o 5 pasos para entender cómo es que se hace la introducción de nuevas comidas. Entonces, en particular, entender que no tengamos que estar presionados para introducirle nueva comida. Si hoy no comió, es solamente el intento de hoy. El intento de mañana será otro intento particular, el de pasado mañana otro intento particular, hasta el día que de pronto decida probar, y ese día puede probar. Respetar el no, ¿sí? Si dice no, es no, no tratar de forzarle, no es que usted tiene que comer, no, que es que estoy muy bueno para usted, no, respetar que si no es no, decirle, bueno, ok, no quieres ahorita, pero podemos hacer el intento en 5 minuticos, muy bien, en 5 minuticos, muy bien, no pusiste en estos 5 minuticos, entonces esperemos otros 5 minuticos. Hay que ser pacientes. Lo más importante es que el ser pacientes da sus réditos. También ser, como les decía, el segundo paso, ¿sí? Que podemos mostrarles a nuestros hijos es amar la comida que nosotros mismos hemos preparado para mostrar a nuestros hijos que nosotros también la queremos. Uno de los particulares inconvenientes que se presenta con muchos padres es que quieren que sus hijos coman verduras, pero cuando van a comer verduras ellos no, qué porquería, ¿sí? Qué feo comer ensalada, ¿sí? Que la ensalada es para los conejos, que la ensalada es para, ¿sí? El único que tiene que comer en la casa verduras es el niño, porque se encuentra en el espectro. El resto pueden comer lo que quieran. Sí, es cierto que cada quien tiene sus gustos y tenemos que respetarlos, ¿sí? Pero también, ¿cómo le vamos a vender a un niño que no quiere comer verduras, ¿sí? Lo que tampoco nosotros queremos comer? En particular, en mi hogar, la persona que más consume verduras desde que tengo uso de razón soy yo, luego mi esposa, que también me encanta. La niña pues come muy poquito, sin embargo ya le podemos incentivar a que coma lechuga, tomate, auyama, todo ese tipo de verduras, ella se las come, ¿sí? Y luego entonces todos en el hogar comemos porque nos gusta, y eso le incentiva a nuestro hijo que comiera verduras porque le gustan, ¿sí? Lo que es el puré de auyama, lo que es el puré de brócoli, el puré de coliflor, el coliflor con ahogado, mejor dicho, o sea, no, hasta ahora no le conozco una verdura que me coma a mí. Y eso se logró gracias a todo eso. Y lo más importante es ser relajado y no invasivo. Ofrecerle una comida muy cerca a la cara, también se puede sentir, puede ser que le guste la comida, pero esté sintiéndose amenazado por nuestra actitud. Tenemos que ir poco a poco acercándonos. Luego esto también viene con el paso de ser creativo y preparar la presentación de la comida. Aquí en particular puede ser que ya lo haya nombrado y pues de pronto que puede causar un poquito de susceptibilidades, pero es una historia que nos pasó y es real con nuestro hijo. Él le gustaba mucho leer un libro en particular que era una historia de la Biblia para niños y se lo conocía desde el inicio hasta el fin. ¿Qué sucedió? Pues como ya les había comentado, a raíz de que en el colegio lo habían presionado a comerse unas lentejas que no le gustaban, entonces había desechado todos los granos, lo que eran frijoles, lentejas, garbanzos, arvejas, no los quería ni nada. Entonces empezamos a introducirle la alimentación y pues no quería comer, no encontrábamos cómo motivarlo. Un día trajimos un almuerzo que era aquí en un restaurante cercano a la casa, venía con lentejas, venía con su ensalada, venía el suerte de comer ensalada de arroz. Y entonces empecé a motivarlo y de algún momento a otro me acordé de la historia de las lentejas de Jacob. Entonces empecé a hacerle la historia de que mira que están tan ricas como las lentejas de Jacob y demás, y qué tal, y que mira que la ensalada que preparó María, que los marranitos que llevó Noé en el arca, así. Entonces le encantó el juego y se comió todo el arroz. Desde ese día come lentejas, come frijoles, come todo en su correcta medida.
sin sentirse presionado. Y él entendió que puede comer aquellas comidas que le gusta sin que se sienta presionado. Le dimos la distancia porque le presentaba la comida, no diciendo que mira, es que tienes que comer de esto. No, le presentaba, mira, qué delicia, mira, estas son las lentejas que le gustaban a Jacob, y empezamos a darle toda la gracia al ejercicio, y él dijo, yo quiero, entonces le servimos. Sí, es muy diferente a cuando nosotros tratamos de vender algo que no llama la atención. El cuarto paso sería experimentar cuánto podamos poner a nuestros hijos a comer algo. Muchas veces está con la compañía. Si nos encontramos con ciertas personas que pueden fomentar esa alimentación, o por ejemplo cuando se encuentra con cierta comida en particular que le agrada. Esto le puede fomentar a que haya mayor consumo de cierta cosa que nosotros queramos promover. Por ejemplo, a ver si recuerdo una situación en particular cuando mi hijo estaba tratando de aprender a comer, a ver si lo recuerdo. Él no es muy fanático de la yuca, pero estaba aprendiendo a comer yuca, ¿sí? Entonces, pues a nosotros aquí en Colombia, pues siempre comemos bastante yuca, y la comemos frita, la comemos cocida. Particularmente me gusta cocida y totalmente limpia para comer la comida, y trataba de darle a él, porque precisamente es una harina buena para él. La harina de yuca le encanta, no le beneficia mucho más que la harina de papa, que de arroz, pero no quería por ningún lado. Sin embargo, a él le encanta la comida con verduras y con hogado particularmente. Para los que los colombianos saben que el hogado es un condimento que se prepara con cebollita, con tomate y un poquito de especias, y eso se le echa a las comidas para darle un sabor particular. Entonces, a él le encanta la papa chorreada, lo que llamamos aquí la papa chorreada, que es una papa con ese hogado. Entonces, dijimos, bueno, ¿por qué no darle yuca con hogado? ¿Sí? Y como dice el cuento, ahí perdí el año. Cuando se le dio la yuca con hogado, es supremamente rico, y como la yuca pues tiene esa forma de poderse comer, digamos, como una cuchara, entonces él le encantaba coger la yuca y llevársela con el hogado a la boca. Entonces fue muy bueno, muy particular para él introducirle esa comida. Entonces es importante experimentar, observar cómo le podemos promover. En otras ocasiones, a veces con personas que se sienten mucho más cómodas. Eso es como con cualquier otra persona. ¿Cuántas veces no estuvieron enamorados de alguien, y si esa persona los invitaba a comer algo que no les gustaba, pero por estar con esa persona todavía se lo comían, o por lo menos hacían que les gustaba, ¿sí? Entonces muchas veces también puede ser que un familiar, un amigo o alguien que sea muy particularmente cercano al niño le puede incentivar a comer algo nuevo que le beneficie. Muchas veces los hijos se encuentran incómodos en determinado ambiente, y pues utilizan sus ismos para regular sus estados de ánimo. En particular, pues mi hijo le gusta correr, le gusta saltar, ¿sí? Le gusta repetir ciertas cosas que ha leído, y eso puede que suceda cuando están probando comidas nuevas, o cuando se sienten fatigados de pasar mucho tiempo sentados en un lugar. Entonces, no tengamos reparo en permitirles que se mantengan un poco más haciendo ese tipo de actividades, para que puedan sentirse regulados. Cuando se sientan más cómodos, permitirles, motivarlos a decir, ven, continúa, ¿sí?
Generalmente pues esto se puede hacer para aquellos que están, digamos, siguiendo el programa Sunrise, en el cuarto de juego, donde es un cuarto donde nos podemos enfocar directamente a mostrarle la comida, a hacer más particular todos los ejercicios de cómo motivarlos a alimentarse. Y para aquellos que de pronto solamente están siguiendo estas indicaciones para motivar la comida, cuando estén en el comedor, permítanle que salga un momentico, que se relaje, explíquenle, dicen, listo, ve, corre, salta, brinca, haz lo que necesitas hacer, vienes y continúas a comer. Entonces eso beneficia mucho para que se relajen y puedan probar nuevas comidas y se alimenten de manera correcta.